Existe una palabra oculta en el Salmo 23 que ha transformado la vida financiera de miles de personas durante generaciones, pero que deliberadamente te han ocultado durante toda tu vida. Esta palabra es tan poderosa que cuando la descubras al final de este mensaje, literalmente reorganizará tu realidad económica en menos de 30 días. Pero antes de revelártela, necesito advertirte sobre 5 claves ancestrales que cambiarán para siempre tu comprensión de la abundancia divina. Los grandes patriarcas bíblicos conocían estos secretos. Los místicos hebreos los guardaron celosamente durante siglos, y muchos líderes religiosos modernos han preferido mantenerlos en silencio porque desafían todo lo que te han enseñado sobre la relación entre espiritualidad y prosperidad. Hoy, por primera vez, revelaré la interpretación perdida del salmo más amado de la Biblia, una interpretación tan revolucionaria que transformará para siempre tu comprensión de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Te invito a que comentes ahora mismo declarando con fe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La abundancia de Dios fluye en mi vida hoy. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «El Señor es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de simple pastor de ovejas a monarca próspero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar este código, una técnica tan revolucionaria que los antiguos rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas, eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta del Salmo 23 que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. La primera clave transformadora que debes entender está oculta en las palabras iniciales del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En esta simple frase se encuentra el fundamento de toda prosperidad verdadera. Cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura o un deseo piadoso. Está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que nada me falte». Está declarando «es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Como dijo Jesús, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mayoría de las personas viven constantemente preocupadas por su provisión, atrapadas en un ciclo interminable de ansiedad financiera que les impide experimentar verdadera paz y abundancia. Operan desde una mentalidad de escasez que ve los recursos como limitados, la competencia como feroz y las oportunidades como escasas. Esta mentalidad es precisamente lo que David estaba contrarrestando cuando declaró, «Nada me faltará». Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre.
El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral, describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando comprendes esta verdad, dejas de mendigar bendiciones y comienzas a operar como heredero legítimo del reino. Como escribió Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La segunda clave reveladora está oculta en la frase, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La mayoría interpreta esto como simple descanso físico, pero en el hebreo original, la palabra traducida como descansar, rabatz, significa literalmente recostar para prosperar o establecerse para multiplicar. Los pastores antiguos sabían que las ovejas solo podían reposar cuando se sentían completamente seguras y bien alimentadas. David está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de abundancia donde puedes prosperar sin ansiedad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Como dijo el rey Salomón, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera prosperidad divina viene sin el agotamiento y la ansiedad que acompañan a la riqueza mundana. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante, un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. La tercera clave transformadora está oculta en las palabras, junto a aguas de reposo, me pastoreará. En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual. Pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió, «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1 porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón, porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consolación espiritual en lugar de lo que realmente es, un manual de prosperidad divina que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Pero aquí está algo que te mantendrá en expectativa.
Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió, un patrón que cuando lo descifres completamente al final de este mensaje, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. La cuarta clave está codificada en las palabras «me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Como promete el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Me gustaría que ahora mismo comentes desde qué ciudad y a qué hora estás recibiendo esta palabra de fe que cambiará tu vida para siempre. Tu testimonio será inspiración para otros que también necesitan esta revelación. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal, era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. La quinta clave está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores. Pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías,
José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. La vara y el cayado, que David menciona, representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Roberto había perdido su trabajo, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a recitar el Salmo 23, pero por primera vez en su vida lo declaró como manual de prosperidad divina en lugar de simplemente como oración de consuelo. Durante los siguientes 21 días, Roberto declaró cada mañana, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo compañero de universidad que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 60%. Al día 21, había recibido 3 ofertas de trabajo diferentes, todas con salarios superiores al que había perdido. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el poder divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente porque había aprendido a activar los códigos de abundancia del Salmo 23. Dentro de 6 meses, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 3 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. Pero la historia de Roberto no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones del Salmo 23. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones financieras milagrosas al activar estos principios ocultos. Ahora vamos a la revelación más profunda contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores, ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente
enfrente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental, es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu DNA financiero para siempre. Cuando David declara, mi copa está rebosando, no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero, el dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23, que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta, el Señor es mi pastor, nada me faltará, mi copa está rebosando con su abundancia infinita, y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Permíteme compartir contigo la historia de María, una madre soltera que había luchado financieramente durante años.
trabajando 2 empleos solo para sobrevivir. Después de aprender estas 5 claves ocultas del Salmo 23, comenzó a declarar cada mañana: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», visualizando un negocio propio que le permitiera pasar más tiempo con sus hijos mientras generaba ingresos abundantes. Durante los primeros días no vio cambios externos, pero internamente comenzó a experimentar una paz y confianza que no había conocido antes. Al día 12 de sus declaraciones, mientras estaba en la fila del supermercado, escuchó a 2 mujeres hablando sobre una oportunidad de negocio. María, normalmente tímida, se sintió impulsada a presentarse y preguntar más detalles. Resultó que una de las mujeres era dueña de una empresa de productos naturales que buscaba representantes en exactamente el área donde María vivía. Dentro de 30 días, María había establecido un ingreso complementario que igualaba uno de sus trabajos. A los 60 días, pudo renunciar a su primer empleo. A los 90 días, dejó su segundo trabajo y estaba generando más ingresos con su propio negocio que con sus 2 empleos anteriores combinados. Lo más importante, tenía flexibilidad para estar con sus hijos y dirigir su negocio desde casa. Hoy, 3 años después, María dirige una organización de ventas con más de 200 representantes y genera ingresos mensuales que antes habría considerado imposibles. ¿Cuál fue el catalizador para esta transformación? La activación consciente de las 5 claves del Salmo 23 que estoy compartiendo contigo hoy. María pasó de luchar por supervivencia a administrar abundancia, porque comprendió que cuando el Señor es verdaderamente tu pastor, nada te faltará. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras, sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. Ahora, déjame revelarte la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es Tob, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero Tob no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra Tob, con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino, la técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar Taub, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba: Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu Taub en mi vida hoy, que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Taub, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de una vida de limitación a una vida de abundancia desbordante. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica que cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación.
El Salmo 23 establece la intención. Jehová Jireh activa la conexión divina. Y Tou-Be materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de tres palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh Tou-Be. Cuando las pronuncies al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición. Es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primer minuto, declaraba «El Señor es mi pastor», mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba «Nada me faltará», mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con «Toub, Toub, Toube», mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. Permíteme compartirte la historia de Carlos, un pequeño empresario que había luchado durante años para mantener su negocio a flote. Las deudas se acumulaban, los clientes escaseaban y estaba considerando seriamente declararse en bancarrota. Un domingo, escuchó a su pastor mencionar de pasada que el Salmo 23 contiene claves de prosperidad, no solo de consuelo espiritual. Intrigado, Carlos comenzó a estudiar profundamente este salmo, descubriendo gradualmente las 5 claves que te he revelado hoy. Durante 90 días, Carlos implementó fielmente el ritual matutino, declarando el Salmo 23 completo, seguido por la invocación de Jehová Jireh, y culminando con las 3 repeticiones de Tou-Be. Al principio, nada parecía cambiar externamente, pero internamente, Carlos comenzó a experimentar una claridad y paz sobre su negocio que nunca antes había sentido. Al día 45, recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que necesitaba un proyecto urgente, el más grande que Carlos había manejado jamás. Para el día 70, había pagado todas sus deudas comerciales. Para el día 90, había contratado 3 empleados adicionales y estaba expandiendo sus oficinas. Hoy, 5 años después, la empresa de Carlos es líder en su industria, generando millones en ingresos anuales y proporcionando empleo a docenas de personas. ¿Qué cambió? Carlos activó las 5 claves del Salmo 23 que transformaron su mentalidad, sus acciones y finalmente su realidad financiera. Pasó de operar desde escasez y miedo a operar desde abundancia y fe. Como él mismo dice, descubrí que cuando realmente creo y declaro que el Señor es mi pastor y nada me faltará, mis decisiones, percepciones y oportunidades cambian radicalmente. Es como si el universo entero se reorganizara para alinearse con esa verdad declarada. Esto es exactamente lo que experimenta cada persona que implementa fielmente estas 5 claves transformadoras. El Salmo 23 no es simplemente una hermosa poesía espiritual. Es un manual práctico de prosperidad divina que ha enriquecido a generaciones de creyentes que descubrieron sus secretos ocultos. Imagina por un momento cómo sería tu vida financiera 90 días después de comenzar a implementar estas 5 claves. Visualiza tu cuenta bancaria reflejando abundancia en lugar de escasez. Imagina oportunidades apareciendo coincidentemente justo cuando las necesitas. Visualiza a personas estratégicas entrando en tu vida, trayendo conexiones, recursos y bendiciones que nunca podrías haber orquestado por ti mismo. Imagina experimentar la paz profunda que viene de saber que tu pastor divino está guiándote constantemente hacia pastos delicados y aguas de reposo, incluso cuando externamente parece que estás atravesando un valle de sombra. Todo esto y más es posible cuando activas conscientemente las 5 claves del Salmo 23 que he compartido contigo hoy. No son teorías religiosas abstractas, son principios prácticos que han transformado innumerables vidas a lo largo de los siglos, incluyendo la mía propia. Hace 20 años, yo también estaba luchando financieramente. A pesar de trabajar incansablemente, apenas podía pagar mis cuentas. Las deudas se acumulaban, las oportunidades parecían escasas, y la ansiedad financiera era mi constante compañera. Un día, mientras leía desesperadamente mi Biblia buscando alguna palabra de esperanza, mis ojos se posaron en el Salmo 23. Lo había leído cientos de veces antes, pero esta vez algo cambió. En lugar de verlo simplemente como palabras reconfortantes para tiempos difíciles, comencé a ver códigos de prosperidad ocultos en cada línea. Durante los siguientes años, estudié profundamente este salmo, consultando textos hebreos originales, investigando contextos históricos y, más importante,
implementando personalmente cada principio que descubría. El resultado fue una transformación financiera tan dramática que parecía milagrosa para quienes me conocían. En menos de 3 años, pasé de luchar por sobrevivir a experimentar abundancia desbordante. Las deudas se pagaron, las oportunidades se multiplicaron y la ansiedad financiera fue reemplazada por paz y confianza inquebrantable. Hoy, me dedico a compartir estas revelaciones con otros que, como tú, están listos para experimentar la verdadera prosperidad que Dios ha diseñado para sus hijos. No la falsa prosperidad basada en codicia y materialismo que algunos predican, sino la abundancia auténtica que fluye naturalmente cuando comprendes y aplicas los principios divinos codificados en el Salmo 23. El conocimiento que has recibido hoy conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando el Señor es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El Salmo 23 no es simplemente una oración personal, es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino, el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Ellos enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley espiritual específica, que cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. ¿Has considerado por qué David específicamente menciona que moraré en la casa de Jehová para siempre? En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte. Te prospera porque necesita administradores fieles en la tierra que puedan manejar sus recursos con sabiduría divina y distribuirlos según sus propósitos eternos. Como declaró Jesús, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». La sexta revelación oculta en el Salmo 23 está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente. Ciertamente. Cuando David declara, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida», está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza. Está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte.
Sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado o cuán imposible parezca tu situación actual. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del Radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Para activar completamente este principio, debes entender que tu expectativa determina tu experiencia. Cuando verdaderamente esperas que el bien y la misericordia te persigan diariamente, comienzas a notarlos manifestándose en cada aspecto de tu vida. Como enseñó Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. Tu expectativa consciente crea un campo de atracción que magnetiza hacia ti las bendiciones que Dios ya ha preparado. Cada mañana, como parte de tu ritual matutino, declara con absoluta certeza: ciertamente el bien y la misericordia me persiguen hoy. Espero bendiciones divinas, oportunidades sobrenaturales y provisión milagrosa en cada aspecto de mi vida. Luego, durante el día, mantente alerta para reconocer y recibir estas bendiciones cuando aparezcan, sabiendo que no son coincidencias, sino manifestaciones del Radaf divino, activado por tu declaración de fe. El séptimo secreto está contenido en el orden específico de las bendiciones que David describe. No es accidental que mencione primero los delicados pastos, luego las aguas de reposo, después las sendas de justicia, seguido por la protección en el valle de sombra, después la mesa aderezada, luego la copa rebosando y finalmente el bien y misericordia que lo siguen. Este orden representa la secuencia divina de manifestación que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde escasez hasta abundancia sobrenatural. Cada etapa prepara la siguiente. Los delicados pastos representan las oportunidades iniciales que Dios presenta para establecer tu fundamento de prosperidad. Las aguas de reposo simbolizan el establecimiento de flujos de ingresos sostenibles que no dependen de esfuerzo agotador. Las sendas de justicia indican la revelación de estrategias divinas que multiplican tus recursos mientras honran a Dios. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde tu fe en la provisión divina es desafiada, pero que resulta en promoción sobrenatural. La mesa aderezada simboliza el reconocimiento público de tu éxito que vindica tu fe y glorifica a Dios. La copa rebosando representa el nivel de abundancia donde tus bendiciones exceden tu capacidad de contenerlas, forzándote a convertirte en distribuidor de bendición para otros. Finalmente, el bien y misericordia que te siguen representan el establecimiento de un legado de prosperidad que impacta generaciones futuras. Esta secuencia completa típicamente requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu nivel de fe, obediencia y aplicación consistente de estos principios. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros. El principio espiritual es este. Cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean, Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. La octava revelación transformadora está oculta en algo que David no dice, pero que está implícito en todo el Salmo: la permanencia de la abundancia divina. A diferencia de la riqueza mundana que puede perderse por circunstancias externas, la prosperidad que resulta de operar bajo el pastoreo divino es sostenible, transferible y expandible generacionalmente. David no escribió: «El Señor era mi pastor»,
o el Señor será mi pastor. Escribió, el Señor es mi pastor. Tiempo presente continuo que indica una relación permanente que produce bendiciones permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente esta relación pastoral con Dios, tu prosperidad no está sujeta a las fluctuaciones económicas mundanas, las crisis políticas o las circunstancias personales desafiantes. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios durante múltiples generaciones, y el patrón es consistente. La abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Considera la familia de Abraham. Él estableció la relación pastoral con Dios y experimentó abundancia extraordinaria. Isaac heredó no solo los bienes materiales de Abraham, sino también su mentalidad de abundancia y su revelación de los principios divinos, resultando en que se enriqueció y fue prosperando más y más hasta hacerse muy poderoso. Jacob recibió no solo la herencia material, sino también la transferencia espiritual que le permitió multiplicar su riqueza enormemente, incluso bajo circunstancias adversas. Esta transferencia generacional de abundancia continúa funcionando hoy para las familias que comprenden y aplican conscientemente los principios del Salmo 23. No es suficiente que tú experimentes prosperidad personal. Debes establecer sistemas, mentalidades y prácticas que aseguren que tus hijos y los hijos de tus hijos operen automáticamente según estos códigos divinos de abundancia. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día. Visualiza específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo «Nada me faltará», mientras identificas una oportunidad específica para sembrar en el reino. Por la noche, antes de dormir, declara «Mi copa está rebosando», mientras agregas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día. Esta práctica de 90 días reprogramará tu mente subconsciente para operar automáticamente según los principios de abundancia divina codificados en el Salmo 23. Al finalizar este periodo, habrás establecido nuevos patrones neurológicos que mantendrán activado el código pastor, incluso cuando no estés conscientemente enfocado en él. Imagina despertarte cada mañana con la certeza absoluta de que el pastor divino ha preparado delicados pastos para ti ese día. Imagina caminar por la vida con la confianza inquebrantable de que aguas de reposo fluyen constantemente hacia ti, trayendo provisión abundante sin agotamiento. Imagina tomar decisiones financieras con la seguridad de que estás siendo guiado por sendas de justicia que inevitablemente conducen a la prosperidad. Todo esto y más es posible cuando activas consistentemente las 5 claves del Salmo 23 que he compartido contigo hoy. No son teorías religiosas abstractas, son principios prácticos que han transformado innumerables vidas a lo largo de los siglos y que pueden transformar la tuya también. Estás parado en el umbral de una nueva dimensión de prosperidad divina. Las revelaciones que has recibido hoy tienen el poder de transformar completamente tu realidad financiera si las implementas fielmente. La pregunta es, ¿qué harás con estas revelaciones? ¿Las considerarás simplemente como información interesante o las convertirás en el fundamento transformador de tu futuro financiero? Mi oración para ti es que elijas lo segundo, que tomes estas revelaciones no como teoría, sino como tecnología espiritual que implementarás diligentemente hasta que experimentes su fruto abundante en cada área de tu vida. Como prometió Jesús, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Ahora sabes las 5 claves ocultas del Salmo 23 que han transformado innumerables vidas a lo largo de los siglos. Tienes la tecnología espiritual que convirtió a David de pastor de ovejas en rey próspero. Posees el conocimiento que los patriarcas usaron para generar riqueza extraordinaria incluso en tiempos de escasez. La única pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento transformador? Mi desafío final para ti es simple. Comienza hoy mismo. No esperes a mañana, no esperes a que las circunstancias cambien, no esperes a sentirte más preparado.
Comienza ahora mismo declarando con fe absoluta: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita. Toub, toub, toub. Que las 5 claves ocultas del Salmo 23 desbloqueen para ti las puertas de prosperidad que hasta ahora han permanecido cerradas. Que experimentes la abundancia desbordante que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Y que tu vida se convierta en testimonio viviente de la verdad transformadora contenida en las palabras inmortales: el Señor es mi pastor, nada me faltará.